Nos encontramos a veces en situaciones de gran presión. Bueno, de pronto nos sobreviene una pérdida que es catastrófica, no estaba anticipada, y eso nos cambia de una manera irreversible. Bien sea que la adversidad nos quebrante de la manera correcta o que seamos destrozados por ella. Debemos saber que hay otras personas afectadas también por nuestra respuesta ante la adversidad, ante esas situaciones complejas. En estos momentos de crisis, la fortaleza que hemos desarrollado en tiempo de esos hábitos que hemos adquirido, allí van a ser de gran utilidad. Así que estar preparados para responder a la gracia de Dios en nuestras vidas nos va a sostener de manera que no nos sorprenderá a nosotros mismos. Vamos a enfocar estas breves charlas acerca de lo de la crisis y la adversidad en esos aspectos que son extraordinarios y a otros que no, que son de la rutina de la vida, y vamos a reflexionar en la vida cuando la adversidad o la pérdida irrumpen tan fuertemente que cambian permanentemente quiénes somos, cómo vivimos y cómo enfrentamos. Muchas personas son el resultado precisamente de algún tipo de crisis catastrófica, violenta, y eso les hace reaccionar de una manera espiritual y también produce cierta forma de ver las cosas en la vida natural. Son eventos a veces que son traumáticos, en donde nos parece estar en ese valle de sombra de muerte, donde pareciera que el mal triunfa y que ese Salmo 23 del buen pastor nos parece más bien una especie de poesía, de algo romántico, en donde Dios pareciera estar ausente de nuestras vidas. Puede que estemos bien fundamentados en nuestra fe o muy cerca de la verdad, pero la adversidad, la crisis, afecta, afecta de una manera que podemos manejar, porque ese es el tema que vamos a tratar, cómo manejar la adversidad, las dificultades y cosas que sobrevienen en la vida de una manera catastrófica. Puede que seamos practicantes constantes y disciplinados de todo lo que es correcto, o que estemos abiertos a comunicar a otros lo que somos. Sin embargo, las pérdidas o la adversidad ponen a prueba nuestra integridad, de la misma manera que lo hizo en hombres como Job. No nos vemos a nosotros mismos como personas comprometidas a hacer lo mejor, pero las condiciones de la adversidad pueden desbordar nuestras buenas intenciones al punto que está en juego nuestra integridad. El Salmo 73, versículo 13 y 14, es el salmo escrito por Asaf, en donde Asaf entra en una crisis. Él está enfermo, ve a los demás alrededor que gozan de salud, de bienestar, y se enfoca en aquellos que alzan su voz contra Dios, que son inclusive ateos y viven mejores cosas que él. Y él llega a preguntarse, o decir de una manera que luego reconoce que está errada: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, dice Asaf. He lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Es decir, Asaf esperaba una compensación en su vida. Él había sido un hombre correcto y esperaba que todo fluyera. Y se da cuenta de que no todo fluye. Así como los creyentes. Muchos creyentes piensan que la adversidad es un abandono de Dios a sus vidas, que es un castigo de Dios a sus vidas. Pero no es así. No, nos vemos ante una amenaza, y la amenaza es dividir nuestras realidades con nuestra fe. Y en ese punto es importante asegurarnos de que nos estamos entendiendo. Como he dicho, para algunos sectores cristianos el sufrimiento y el dolor no son vistos como señales de la presencia de Dios, sino son vistos más bien como una ausencia y un castigo. Y es extraño también que aunque la cruz está en el centro de la fe,
haya creyentes que ven el sufrimiento, sea por el quebrantamiento del cuerpo o las desilusiones del corazón, como si fuera una violación de esos derechos espirituales que se pueden reclamar. Y estos creyentes lloriquean, se quejan y buscan más bien una especie de anestesia inmediata en la enseñanza de una espiritualidad que intenta matar o negar la realidad del dolor y de las crisis. Así que a menudo la adversidad es el descubrimiento de quiénes somos, es una prueba de quiénes somos. El porqué del dolor, de los problemas, del sufrimiento, pues todo eso está relacionado con la obra que Dios todavía ha de hacer en nuestra vida para refinarnos, para rehacernos, para madurarnos. El porqué del sufrimiento es lo que tan desesperadamente queremos saber cuando estamos en él, por qué estamos sufriendo. Si supiéramos los por qué, pues no solo de las pequeñas frustraciones, sino de los gigantescos desastres que nos ocurren, pues sabríamos cómo responder a la pregunta clave: ¿qué puedo hacer con mi dolor, con mis problemas o con mi tristeza? Voy a leer dos relatos en estas conversaciones que servirán como una base en nuestra reflexión sobre el lugar de la adversidad y la crisis en nuestra formación espiritual. Son relatos de personas que aman a Dios, que han desarrollado los hábitos y prácticas que han marcado un carácter maduro en una persona que tiene integridad. La primera es el apóstol Pablo. Yo me pregunto si Pablo había presupuestado que al hacerse creyente vendrían tantos problemas y dificultades y sufrimiento en su vida. Antes de Pablo ser llamado al Evangelio para ser apóstol, vivía una vida, yo diría que estable económicamente, estaba estudiando a los pies de un gran maestro, era un fariseo, todos le hacían la venia y quizás aspiraba a algún título más adelante. Estaba de alguna manera protegido de ciertos sufrimientos, pero llegar al Evangelio, Pablo va a enfrentar muchas cosas como enfrentamos los creyentes. Es que estamos entrando a un plano en donde Dios ama y aprecia nuestra alma de una manera bellísima, profunda. Y Dios nos quiere para Él. Esas palabras en la lucha de Pablo son interesantes. Segunda de Corintios capítulo 11, 16, 33. Quiero leer este relato, aunque es largo, lo voy a leer de una manera pausada, para que podamos entender que Pablo es un representante de nuestra fe y de las vivencias que sufrimos. Pablo sufre en muchas formas, interiormente y físicamente, y las expone allí para que podamos entender y desbaratar esas ilusiones de que los creyentes no sufren ni les viene ningún tipo de adversidad. Si bien las sufrimos igual que aquellos que no son creyentes, nuestra forma de plantarnos frente a la adversidad y la crisis, pues es una forma a la manera de Jesús. Sigo con la lectura. Dice Pablo: lo digo de nuevo, que nadie piense que soy un tonto. Estoy leyendo en una versión sencilla. Pero si piensan que lo soy, acépteme entonces como un tonto para que yo también pueda presumir un poco. Al presumir de mí mismo, con toda confianza, actúo como un tonto y no con la autoridad del Señor. Mucha gente presume de su vida en el mundo, dice. Entonces yo también seré presumido. Ustedes son inteligentes, pero con gusto soportan a los tontos. Yo sé que tendrán paciencia porque ustedes soportan a quienes les convienen, los convierten en esclavos y los explotan. Tienen paciencia con quienes los toman bajo su control. Son tolerantes también con los que se creen mejores que ustedes y hasta con los que les dan bofetadas. Da vergüenza decirlo. No lo pudimos tratar, no los pudimos tratar como lo hacen aquellos porque fuimos demasiado débiles. Si alguien se atreve a presumir, yo también lo haré, aunque sé que estoy diciendo una tontería. Ellos son hebreos, yo también lo soy, dice Pablo. Son israelitas, también yo lo soy. Son descendientes de Abraham, yo también. ¿Sirven ellos a Cristo? Yo les sirvo más. Parezco un loco hablando así. Yo he trabajado mucho más que ellos. He estado más veces en prisión.
He soportado más azotes que ellos y muchas veces he estado en peligro de muerte. En 5 ocasiones los judíos me castigaron con los 39 azotes. 3 veces me golpearon con palos. Una vez casi me matan a pedradas. 3 veces estuve en naufragios y una vez tuve que pasar todo un día y una noche perdido en medio del mar. He viajado de aquí para allá continuamente. He estado en peligros en los ríos, en peligro de ladrones, en peligro por causa de mis compatriotas y de los que no son judíos. También he estado en peligro en las ciudades, en los desiertos, en los mares. He estado en peligro por causa de falsos hermanos. He hecho trabajos duros y fatigantes. He pasado muchas noches sin dormir. Muchas veces he sufrido hambre y sed y he tenido que soportar el frío sin tener con qué cubrirme. He tenido muchos otros problemas y sobre todo tengo siempre una gran carga, la preocupación diaria por todas las iglesias. Cuando alguien se debilita, yo me siento débil. Y cuando alguien hace pecar a otra persona, me molesto mucho. Si tengo que enorgullecerme de algo, enorgulleceré de las cosas que muestran mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, quien es bendito por siempre, sabe que no estoy mintiendo. Cuando estuve en Damasco, el gobernador del rey Aretas ordenó poner guardias en las puertas de la ciudad para tratar de arrestarme. Pero algunos me pusieron un canasto, lo bajaron por una ventana de la muralla de la ciudad y así pude escapar del gobernador y salir de esa ciudad. ¿Cuántas cosas sufrió este hombre? Y aún aquí sigue, en el capítulo 12. Yo sé que uno no gana nada por enorgullecerse de sí mismo, pero tengo que hablarle de las visiones y las revelaciones que ha recibido el Señor. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si fue llevado en el cuerpo o en espíritu, solo Dios lo sabe, pero sé que ese hombre fue llevado al paraíso. No sé si en cuerpo o en espíritu, solo Dios lo sabe. Allí escuchó unas palabras tan maravillosas que no se pueden pronunciar y que a ningún hombre se le permite repetir. Yo podría presumir de ese hombre, pero no de mí mismo, excepto de mis debilidades. Si quisiera presumir, no estaría siendo un tonto, estaría diciendo la verdad. Pero no voy a hacerlo porque no quiero que nadie piense que soy más de lo que realmente soy. No quiero que su opinión sobre mí se vea influenciada por las extraordinarias revelaciones que recibí del Señor. Por eso el Señor me dio una dolencia, un mensajero de Satanás enviado a torturarme para que no me vuelva demasiado orgulloso. Le he rogado ya 3 veces al Señor que me quite esa dolencia, pero el Señor me dijo, mi bondad es todo lo que necesitas, porque cuando eres débil, mi poder se hace más fuerte en ti. Por eso me alegra presumir de mi debilidad. Así el poder de Cristo vivirá en mí. Aunque me alegro de las debilidades, en insultos, en penas y persecuciones que sufro por Cristo, porque cuando me siento débil, en realidad soy muy fuerte. Todo este marco de cosas en las vidas de Pablo nos deja a nosotros con una reflexión profunda y tremenda. ¿Qué cosas permite Dios para que esas debilidades nos pongan un polvo a tierra? ¿Qué cosas suceden alrededor para nuestro crecimiento? ¿Hasta dónde tendremos que soportar cosas que no están en nuestras cuentas y Dios las permite con propósitos que son ocultos a nuestros ojos y otras que son visibles? Es que vivir significa enfrentar cambios y los cambios llevan pérdida. Sin embargo, hay pérdidas muy diferentes a las que trae el ciclo ordinario de cambio que viene con el envejecimiento, con el matrimonio, con el nacimiento de los hijos, con un nuevo trabajo o con un lugar de residencia. Hay catástrofes cuyos efectos son permanentes, cuyo impacto es incalculable y sus consecuencias se van acumulando. Y hay muchos cambios que son devastadores y a veces irreversibles. Algunas veces los efectos son inmediatos y obvios, otras veces se van acumulando. Hay adversidades que nos vienen por las decisiones que tomamos de una manera espiritual, como el caso del apóstol Pablo, que escoge
ah, ese tipo de situaciones, no las evita. En su ruego a los Corintios está cargado de mucho sentimiento y nos da una revelación de las adversidades que experimentaba, algunas de las cuales le sobrevinieron por peligros naturales y otras por la oposición de aquellos que le infligieron castigos tan severos que lo pusieron al borde de la misma muerte. Pero también hay privaciones que Pablo se imponía a sí mismo, porque las consideraba apropiadas a ese llamamiento y a las oportunidades que tenía en su ministerio. Y eran privaciones impuestas por presiones específicas del trabajo que Pablo hacía. También tenemos el misterioso aguijón en la carne de Pablo, y le fue dado por Dios como un medio de recordatorio para que no se sobreestimara en importancia. Leímos que Pablo rogó que se le quitara solo para recibir un contundente no. Y la afirmación de que Dios mostraría su poder en el ministerio de Pablo, de forma que en otras circunstancias no podría Dios hacerlo. Es una reflexión que dejo hasta ahora sobre las situaciones de crisis y también las situaciones de adversidad. Continuamos en una próxima programa de aceite y vino para la alma herida. Soy Ricardo Martínez, les hablo de la ciudad de Bucaramanga. Compartan estos temas, seguro que van a ayudar a otros a crecer en su fe y en todas las circunstancias. Y mientras pasa el día, estemos contentos en el Señor.